Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Edición Central. Como todos los miércoles estamos en vivo hoy desde el Salón Azul de la Cámara Alta para llevarles las noticias parlamentarias más importantes de la semana. ¿Cómo estás, Laura? Ahora sí, el saludo formal dentro de Edición Central. Acaba de concluir este plenario que estuvimos en vivo y en directo por Senado TV, pero ahora en Edición Central vamos a repasar los temas más importantes de los últimos días aquí en la Cámara Alta y vamos a comenzar, como siempre, con los títulos. Argentina Digital. El Senado de la Nación comenzó a debatir este martes en comisión el proyecto oficial para actualizar la Ley de Telecomunicaciones. En la primera jornada, los senadores recibieron a los funcionarios del Poder Ejecutivo, encabezados por el jefe de gabinete Jorge Capitanich, quienes explicaron los alcances de la iniciativa. Código Procesal Penal. Las comisiones de Justicia y Presupuesto analizan la reforma integral del Código. Martes, miércoles y jueves de esta semana exponen jueces, camaristas y abogados. Efemérides parlamentarias. En nuestro espacio exclusivo de efemérides parlamentarias, recordamos la Ley del Cupo Femenino. Aprobada el 7 de noviembre de 1991, estableció un mínimo de participación femenina en las listas de candidatos. La norma garantizó la plena participación política de las mujeres. Compartimos ahora la palabra del senador por Mendoza, Ernesto Sanz, otro de los que presentó proyectos para modificar el Código Procesal Penal. Y específicamente con él hablamos del futuro del Ministerio Público. La justicia penal no está funcionando bien. Muchas veces no funciona bien por culpa de los propios protagonistas, que son los jueces y fiscales, pero muchas otras veces porque esos protagonistas tienen que aplicar un código de procedimiento muy viejo, muy obsoleto, que los llena de chicanas, nulidades, trabas, obstáculos y que al final terminan dilatando los procesos. La reforma del Código Procesal Penal lo que apunta es a tratar de agilizar esto, cambiar el esquema, ya no serían los jueces los investigadores, sino que serían los fiscales, pero digo algo que lo pongo muy en claro. El Código Procesal Penal tiene que venir acompañado con la reforma de la ley del Ministerio Público, si no, no se puede tratar. Si nosotros queremos tener fiscales que en lugar de ser los fiscales tradicionales se conviertan ahora en los fiscales investigadores, los que lleven adelante las investigaciones, tenemos que tener otra categoría de fiscales, otro perfil, tener más exigencias, modificar totalmente la ley del Ministerio Público. Yo no he visto hasta acá que eso haya aparecido, entonces lo dejo como una suerte de prevención. Estamos dispuestos a tratar la modificación del Código de Procedimiento, pero también en paralelo la modificación de la ley del Ministerio Público. El trabajo durante estos casi 31 años de democracia del Congreso de la Nación, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, es fuente para esta modificación del Código Procesal Penal, así como también las distintas modificaciones en 17 provincias de nuestro país. Acaba de estar acá en el Salón Azul el senador por la provincia de Tucumán, Rodolfo Urtubey, con quien hablamos de uno de los temas que trae más debate y es qué va a pasar con los extranjeros que sean sorprendidos delinquiendo en nuestro país. El proyecto del Poder Ejecutivo contiene una norma muy interesante respecto a que se ha tergiversado en los medios. No se trata de la expulsión lisa y llana de los extranjeros, se trata de una solución que prevé el Código, que es que en determinadas circunstancias, con determinados delitos, se puede suspender el proceso penal, es decir, es como congelarlo, y darle la posibilidad a la persona que ha cometido el delito de realizar determinadas actividades o acciones para evitar la condena. En este caso se plantea que cuando se trata de un extranjero que ha cometido el delito en forma flagrante, se ha sorprendido cometiendo el delito, y es un extranjero que no tiene la residencia legal otorgada como corresponde por la Argentina, a pesar de que es una ley de Argentina muy amplia en materia de residencia, pueda evitar la condena penal volviendo a su país de origen, de tal manera que se asegure que no va a cometer nuevos delitos en Argentina. Este es el modelo, repito, no es una expulsión, digamos, lisa y llana, sino que requiere que el propio extranjero solicite esta medida
que a un fiscal le parezca correcta. El fiscal podría no aceptarla, podría decir que le interesa que el extranjero cumpla una condena porque le interesa un castigo, podría no aceptarlo la víctima, que también va a estar consultado sobre esa situación. Así que me parece una institución novedosa, creo que ha sido pensada para una realidad social que todos percibimos. El análisis del proyecto del Código Procesal Penal comenzó aquí en el Senado la semana pasada cuando fue presentado por el ministro Julio Alac y el secretario de Justicia Julián Álvarez. El jueves pasado fue el turno de los procuradores y los fiscales generales de las provincias. Nosotros aprovechamos la oportunidad para hablar con Eduardo Cuatropani, que es fiscal general de San Juan, y tener su opinión acerca de este proyecto. La verdad que en esto las provincias del país han sido pioneras en ir al sistema acusatorio. Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Chaco, Chubut y muchas otras provincias, en total 15, y hace rato que están en el sistema acusatorio. Hace rato que están en este sistema de investigación fiscal. El sistema acusatorio también significa poner la justicia al lado de la gente, cerca de la gente. Que sea alguien del Poder Judicial o del Ministerio Público, cuando es extrapoder, como en el caso de Salta, quien atiende al ciudadano y que se hace responsable ab inicio de la investigación criminal. Festejamos, adherimos a este proyecto de Código Nacional como idea política de cambiar el paradigma investigativo de la nación, de democratizar a la justicia, porque creemos que la única manera de que la justicia nacional y la justicia federal tengan alguna posibilidad de triunfar en la investigación y en la lucha contra los delitos que la Constitución y la ley le asignan. María del Carmen Falvo, Procuradora General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, fue otra de las expertas que expuso en el plenario de comisiones y destacó la creación de una comisión bicameral para la implementación de esta nueva codificación. Es un cambio histórico, es una amplitud de mirada que además yo creo que en este momento y desde hace tiempo es el único sistema democrático, el sistema acusatorio, realmente es un salto trascendente. El código es un código de avanzada, es un código de estos tiempos, a veces más ayornado que algunos de los nuestros, pero a veces hay plazos incumplibles, porque la vorágine del trabajo y el problema del fiscal y en la investigación tiene sus bemoles. Entonces hay que hacerlo con prudencia y creo que tiene muchísima importancia que esto se vote y que después no se reforme inmediatamente, sino que se ponga en marcha y en la marcha verlo, porque cada continente, yo le llamo continente a cada provincia, a cada país, a cada lugar, tiene que ver con eso, con cada continente, con quiénes son los operadores, con qué experiencia tienen, qué capacitación hay. O sea, esto tiene que ir blindado de alguna manera como para que haya mucho compromiso de cada uno de los operadores. Hora de hacer la primera pausa en edición central, pero no se vaya porque hay más información. A la vuelta, más información parlamentaria con los temas más destacados en la agenda parlamentaria de nuestro país. Es verdad cuando la gente dice que la medicina es una profesión sacrificada. Los médicos somos médicos en todos lados, en casa, en la calle, en el consultorio y en el hospital. Cuando empecé a trabajar en la guardia fue duro. Me angustiaba muchísimo. Hasta pensé en dejarlo. ¿Esto es lo que elegí?, me preguntaba. Después veía a mis compañeros dejando todo en una emergencia, en un parto o en el quirófano. Ellos nunca bajaron los brazos. Porque acá el resultado no es sacar un producto mejor o peor. El resultado puede ser salvarle la vida a alguien. ¿Sabés lo que vale verle la cara a un nene que vuelve a sonreír? Eso no tiene precio. No importa quién sea el paciente. Acá atendemos a todo el mundo.
En otros países, si no tenés el carnet con el último cupón de pago, te dejan en la puerta. Por eso, aunque a veces las cosas se compliquen o no demos abasto, yo apoyo la salud pública de calidad. Y porque el Estado argentino ve personas, no números. Y porque cada año tenemos nuevos y mejores hospitales. Hace más de 15 años que soy maestra. Creo que nací maestra. Pararme todos los días frente al grado y mirarle las caritas a los chicos, para mí es una gran responsabilidad. Ahí te das cuenta que el futuro de ellos también depende de vos. ¿Entendés lo que eso significa? Significa que lo que vos hacés influirá en toda su vida. Te estremece un poco eso. A veces no te sentís a la altura de ese desafío. Por eso, cuando me dijeron que ahora se lanzaba un programa de capacitación para todos los docentes del país, me asombré muchísimo. Perfeccionarse dentro del horario de trabajo, en la escuela, a lo largo de 3 años. Ya no tener que poner plata de mi bolsillo para capacitarme. Poder hacerlo junto con mis compañeras, en grupo. Ahí me dije a mí misma, es como sentirme acompañada. Es el derecho de todos los docentes a capacitarnos y el derecho de todos los chicos a aprender más. Siempre me maravilló el mar. Me produce admiración, curiosidad. Soy doctor en ciencias biológicas y me especializo en peces antárticos y subantárticos. Mi carrera empezó acá, en el CADIC, el Centro Austral de Investigaciones Científicas. El centro está en Ushuaia y participa de la iniciativa Pampa Azul. A fines de los 90 la investigación en Argentina tenía poco apoyo. En CADIC pensamos en cerrar algunos días. No teníamos plata para cosas tan básicas como gas, luz y teléfono. En el 2000 accedí a una beca de CONICET para hacer un postdoctorado en Escocia. Me fui con mi familia. Y después me contrataron para trabajar en Estados Unidos. Nunca pensé en quedarme afuera. Por eso cuando me llamaron para ofrecerme regresar con trabajo, no lo dudé. Volví a Ushuaia, al mismo lugar donde había comenzado. Hoy, la inversión en ciencia es muy importante. Desde el 2009, utilizamos el buque oceanográfico Puerto Deseado para realizar expediciones al mar argentino y Antártida. En 2013, en nuestro centro se ampliaron las instalaciones, duplicando el área de investigación. En octubre voy a coordinar una campaña al Banco Namuncurá Burgut. Esa va a ser una experiencia inolvidable. Desde el punto de vista biológico, nuestro mar es increíblemente rico. Hay un enorme potencial ahí. Hay muchas posibilidades de trabajo para científicos e investigadores jóvenes. Tenemos que investigar nuestro mar. No podemos amarlo sin conocerlo. Segundo bloque de Edición Central. Es momento de comenzar a repasar todo lo que ocurrió en la sesión del miércoles pasado. Y así es, y para eso vamos a ver a continuación el momento en el que la Cámara Alta, por 39 votos a favor y 22 en contra, convertía en ley el presupuesto 2015. Vamos a ver parte de la exposición de Aníbal Fernández, que es el miembro informante del Frente para la Victoria en este tema. Este gasto social es ese gasto de la calidad que yo le planteaba hoy, presidente, es el gasto más federal y más claro que puede existir. Jubilaciones, asignación universal por hijo, asignación universal por mujer embarazada, progresar,
tienen distribución territorial y automática con el mismo coeficiente que la coparticipación. No necesita, y confirme a la población que lo necesita. Vaciaron el Banco Central. Las reservas se usaron para pagar la deuda. Es eso, presidente, las reservas se usaron para pagar la deuda. No se puede mirar la reducción de mis reservas sin prestarle atención a mi pasivo. Las 3/4 partes de las reservas se usaron para pagar la deuda externa con esa reserva. ¿Estaban en 55.000 millones o están en 27.500 millones? Y si el tipo de cambio 9,45 no es creíble, es una irresponsabilidad política, dijo el legislador que opinó. La política cambiaria para el 2015 es prudente y morigera la variación de precios. Es obligación de hacerlo en esos términos. Irresponsable, porque lo escuché en este recinto, es pensar que se puede evaluar al dólar ilegal, presidente. Esto es irresponsable. ¿Cuántas sentencias firmes hay? Tienen que estar rondando los 33.500, 34.000 sentencias firmes. La mayoría de los juicios iniciaron antes de los 90. ¿Sabe cuántos años tenía el titular del ANSES? Estaba en 5º grado cuando esto pasó. ¿Sabe cuántas sentencias se van a pagar en el transcurso del año 2014? Se van a pagar 45.000 sentencias. ¿Cómo le van a decir a este gobierno que este gobierno no le paga a los jubilados? Que no reconoce un orden de prelación por la edad, por el nivel que representan, por todos los beneficios que se puedan hacer para no perjudicarlo. A ver, hagamos todo, la política, todos vivimos de la política, discutamos lo que sea, pero seamos serios cuando hablamos de estas cosas, porque todos tenemos a alguien que nos importa que estas cosas no le pasen. Entonces queremos que se resuelvan de la mejor manera. ¿Sabe cuánto prevé este presupuesto del 2015 pagar en el 2015 de sentencias? 50.000 sentencias, presidente. La responsabilidad de presupuestar, por más que la senadora nos lea lo que dicen los pensadores alemanes, es del Poder Ejecutivo. Y este Congreso tiene el derecho, porque lo dice así el artículo 75, de votarlas si le parece que están bien. Y yo, que soy un senador por la provincia de Buenos Aires, saqué 4.639.000 votos con la senadora Leguizamón, yo voy a votar a favor, presidente. ¿Sabe por qué? Porque estoy convencido de lo que estoy haciendo. Antes de comenzar a tratar el presupuesto 2015, la Cámara de Senadores le rindió homenaje a un histórico de la política argentina, Antonio Cafiero, a una docente histórica, Estela Maldonado, titular de CETERA, y también se recordó al expresidente Néstor Kirchner al cumplirse 4 años de su fallecimiento. Volvemos al presupuesto 2015 y vamos a ver la opinión del senador por la provincia de Santa Cruz, Alfredo Martínez. Nosotros no hemos acompañado. Esto tiene que ver con el análisis que hemos hecho de los presupuestos anteriores y que se repite la metodología, donde hay una subestimación tremendamente importante en el tema de recursos y hay una diferencia importante en lo que es la ejecución. Por ejemplo, yo que puntualicé el tema de energía concretamente, como miembro informante en ese tema, cuando vos analizás los subsidios tenés una diferencia entre lo que está presupuestado y lo ejecutado que supera el 90% habitualmente en los últimos presupuestos. Así que es muy difícil poder discutir con números que tengan esa amplitud tan grande. Tampoco coincidíamos con algunos números macroeconómicos, como el tema de la inflación o el valor del dólar y de algunos otros índices más. Así que realmente eso fue lo que nos llevó a nosotros a no acompañar el presupuesto. Independientemente de dar el quórum necesario para poder debatirlo, independientemente de marcar la posición que nosotros tenemos, porque entendemos que no se puede negar el debate y que el Ejecutivo tenga el presupuesto para poder llevar adelante la gestión de gobierno, pero entendiendo con mucha claridad que los números que se presentan distan mucho de la realidad luego cuando se ejecutan. El miércoles pasado, en una conferencia de prensa, se presentó el proyecto del Ejecutivo que ya es tratado aquí, analizado en la Cámara Alta, Argentina Digital. Se trata de un proyecto que busca declarar de interés público y garantizar la neutralidad en la red con todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Nosotros estuvimos hablando sobre este tema con la senadora Liliana Fellner de la provincia de Jujuy, quien es además la titular de la Comisión de Medios, Sistemas y Libertad de Expresión. Teníamos una ley
de la época de los militares, de la época de la NUCE, del año 72, en donde lógicamente todo está basado en lo que es la soberanía, el cuidado nacional, con muchísimo hincapié, como eran aquellas épocas y en aquellos periodos nefastos de las Fuerzas Armadas. Una ley en donde nace sin ni siquiera tener ni los celulares ni internet y que todavía tiene aplicación en esta República Argentina. Pasamos después, ahí estaba el viejo Entel, pasamos después de la época de los 90 de las privatizaciones, el país se divide en dos, Telecom, Telefónica, según en qué lugar del país, y ahí viene una serie también de decretos. La desregulización en todo lo que significa la parte comercial, en donde el Estado no tenía ninguna injerencia, y así nos ha ido incluso servicio universal a la telefonía fija. Llegamos después a nuestra época, en donde el rol del Estado vuelve a ser preponderante, donde el Estado se preocupa por sus ciudadanos para que tener mayores reconocimientos a todos sus derechos, y en esto se basa, en el reconocimiento al derecho o a la ampliación al derecho que tenemos todos en lo que significa la comunicación. Así empieza este proyecto de Argentina Conectada, así están las netbooks que llevan a los chicos, así está el internet en las escuelas que llega también a las escuelas rurales, así está el tendido de esos 30.000 kilómetros de la fibra óptica para toda la República Argentina, que llega en su última expresión, en su magnífica última expresión, a nuestro satélite, el ARSAT número 1. Con todo esto, una nueva legislación es lo que necesitamos, con toda esta visión, en donde se reconoce ese servicio universal. El servicio universal no a un servicio, como se lo reconocía antes, que a la telefonía fija, sino el servicio universal a la comunicación. Llegue por el medio que llegue esa comunicación a todos los habitantes de la Argentina. A la relación entre prestadores se lo declara servicio público. Esto hace seguramente que al usuario deben llegar precios más justos y sobre todo que tengamos la posibilidad del acceso todos a las comunicaciones. El núcleo central de la Ley de Comunicación Audiovisual son más voces, son más oídos, son mayor información y comunicación para todos los argentinos. Lo que hace es abrir la competencia. Así como hoy las telefónicas o las telco, vamos a decir, pueden entrar en el tema de comunicación audiovisual, también los que tienen comunicación audiovisual pueden entrar en todo este otro grande negocio como ellos lo están mostrando. Lo que sí, licencias separadas tal cual lo dice esta ley. Licencias separadas, aquellas empresas que van a brindar las TIC con aquellas empresas que brindan la comunicación audiovisual. Y lógicamente cada una de ellas regidas por las leyes correspondientes. La Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión de la Cámara Alta viene tratando el tema de las telecomunicaciones y de la telefonía celular en todo lo que va de este año legislativo, con 5 reuniones que se han llevado adelante en la Cámara Alta. Uno de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, quien tuvo a su cargo la presentación del proyecto Argentina Digital, es el ministro de Planificación, Julio De Vido, en exclusiva con una nota para Senado TV. Estamos trabajando en vectores propios para poner nuestros propios satélites en órbita. Hemos trabajado con la televisión digital abierta. Hemos construido 30.000 kilómetros de fibra óptica, que esto es lo que hoy hace posible estar hablando de esta ley. Si el Estado no hubiera tenido la presencia que tuvo, hoy seguramente estaríamos hablando de un drama estructural en materia de comunicaciones que evidentemente Argentina no tiene. Y de hecho la discusión que tuvimos allí fue de alto contenido ideológico, tal vez más que en términos operativos, más allá de los problemas del servicio, de las interrupciones de la telefonía digital, que en estos días, a partir de la licitación que abrió el secretario Werner por orden de la presidenta en el área del Ministerio de Planificación, nos va a permitir incorporar al país al 4G y al 3G, más allá de que nosotros ya habíamos empezado con algunas empresas provinciales a invertir en el interior del país, en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, para que lleguen al 3G junto con Buenos Aires. Y creo que es una ley que fundamentalmente reivindica un claro sentido federal a partir o dentro del área de las telecomunicaciones. También este gobierno tiene un profundo sentido federal en todas sus políticas, pero en este caso en particular abre el mapa e incluye a la gente. El tratamiento en comisión de este tema va a continuar mañana a partir de las 10, mañana jueves, pero nosotros ayer, en el día en el que se hicieron presentes los funcionarios, tuvimos la oportunidad de hablar también con el secretario de Comunicación, Norberto Werner, quien se refirió a la diferencia en interés público y servicio público, que es una de las dudas que más se han planteado respecto a este proyecto.
Esperamos que esto sea constructivo y que realmente logremos poner en papel lo que todos estamos reclamando y todos estamos pidiendo, que es garantizarle a los usuarios un servicio de calidad, a un precio razonable, garantizar a las cooperativas y a las pymes poder seguir creciendo, poder aparecer, poder existir y, en definitiva, lo que más nos importa a todos es poner a la Argentina a la altura de este momento de la tecnología. Esta ley establece dos marcos necesariamente diferenciados. Una cosa es la relación entre los licenciatarios. Esto tiene que tener unas reglas específicas, es acá y en todo el mundo, y la verdad que como hay algunos actores que ya están declarados servicio público, para poder dar esa regulación entre todos, de la misma manera y con la misma naturaleza, hay que declarar a todos servicio público. Y eso va a permitir abrir las redes, va a permitir regularle el precio, que hoy no podemos regularlo. Y después declaramos de interés público la totalidad de los servicios y la relación entre el usuario y cada uno de las empresas prestatarias, y también con el Estado nacional y provincial. El senador por la provincia de Corrientes, Eugenio Artaza, autor de uno de los proyectos que intenta declarar a la telefonía móvil como servicio público, habló con Senado TV ayer al término de la presentación de Argentina Digital. Podemos decir que este es un punto de partida, pero nos gustaría enriquecerlo todavía el proyecto, sobre todo dudas que tenemos en cuanto que hay algunas contradicciones con la ley de medios, que se autoriza, se pone límite a una corporación, pero se habilita otra para que tengan comunicaciones y además audiovisual, como pueden ser algunos canales de televisión o algunas telefónicas. Me parece que ahí es donde tenemos que trabajar juntos. Me parece que la voluntad que pone Norberto Werner es muy buena, porque ha citado inclusive a los que tenemos proyectos sobre telefonía. Él ha incorporado en la universalidad, por ejemplo, me dijo claramente que ha sido incorporado lo que nosotros presentamos en un proyecto con el senador Berna. Me parece que hay voluntad de incorporar y de enriquecer este proyecto para sacar un buen proyecto que pueda ser consensuado en beneficio del fin primario, que es el usuario. Momento de hacer la segunda pausa en Edición Central. Y no se vaya, porque después de la pausa vamos a estar mostrándoles qué es lo que sucede en la Cámara de Diputados, donde está el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. ¿El sillón lo ponemos acá? No, porque ahí están los enchufes y ahí podemos enchufar la tele. La vemos desde ahí. Bueno, está bien, lo ponemos acá, ¿eh? ¿Te imaginas todo lo que vamos a hacer acá? Cuando vengan todos los chicos y se sienten ahí en el sillón para ver los partidos. Pará, ¿eh? Si vamos a vivir juntos, acá va a haber reglas. Regla número 1. Si se rompe una canilla, se la arregla. No usamos las hornallas de la cocina para calentar la casa. Si lavamos los platos, enjuagamos, cerramos la canilla. Y si nos vamos, cerramos el calefactor y cuando volvemos lo volvemos a encender. ¿Y los partidos? Te asustaste. Junto con la redistribución de los subsidios residenciales y comerciales al gas y al agua, decidimos incentivar un consumo más responsable de nuestra energía. Por eso, si consumís un 20% menos de gas que en el mismo bimestre del año anterior, conservás este subsidio. Si ahorrás, seguís pagando lo mismo. Crecemos, invertimos mejor. Argentina nos incluye. ¡Llave! Abrázame. Hablemos, tomemos algo y me decís lo que tengas que decirme. Cuídame. Me dice que lo llene de besos. ¿Te pusiste a pensar que existe la palabra maltrato, pero no buen trato? Entra a www.buentrato.gov.ar y sumate para que esta palabra entre al diccionario y a la vida de todos los chicos y chicas de nuestro país.
nuevo bloque de noticias en Edición Central y vamos a repasar ahora lo que ocurría con las visitas internacionales de los últimos días. Exactamente, una delegación del Parlamento indio visitó el Senado de la Nación y fue recibido por el presidente de la Cámara Alta, Amado Boudou. La comitiva, integrada por miembros de 7 partidos políticos, agradeció el apoyo de nuestro país en distintos foros internacionales y expresó su solidaridad y respaldo en temas como la soberanía de Malvinas y la reestructuración de la deuda, como así también el rol de Argentina como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Otros temas del encuentro fueron el trabajo conjunto en el G20, la búsqueda de cambios en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la experiencia de nuestro país en seguridad social, derechos humanos, la identidad cultural de ambos países y el intercambio tecnológico. El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, destacó que para la India, Argentina puede ser la puerta de entrada hacia el mundo hispanoparlante, mientras que Santosh Kumar Gangwar, ministro de Estado en el Parlamento indio, celebró los 31 años de la vuelta de la democracia en nuestro país. El miércoles pasado, por unanimidad, tanto en la Comisión de Acuerdo como en el recinto de la Cámara Alta, se aprobó el pliego de Eduardo Valdés como embajador de nuestro país ante el Vaticano. Tenemos la palabra del flamante funcionario. Orgulloso, contento en esta casa de la política, de haber venido, expuesto lo que expuse y que me den el acuerdo parlamentario todos los bloques. Me voy vine cargado de política y ahora me voy lleno de política y a contarle esto a la presidenta, que es la que tuvo la confianza, me delega su confianza, y al Papa Francisco, por supuesto. Es un momento histórico que este Papa argentino requiere que su país, que con orgullo él lo muestra. Acordémonos que el Papa el 18 de abril le pidió a la presidenta que le lleve su pasaporte y su DNI. Es el primer papa extranjero que mantiene su nacionalidad de origen. Entonces, frente a esos gestos, no corresponde otro gesto que los nuestros, de mostrar que esta es la embajada más importante y acompañarlo en todos los temas que él está planteando. La Comisión de Trabajo dio visto bueno, logró dictamen para un proyecto que tiene que ver con la reforma de la Ley de Contrato Laboral. Este proyecto fue consensuado por 2 iniciativas presentadas por 2 senadores, Juan Carlos Romero y Pablo González de la provincia de Santa Cruz, además de estar consensuada por otro proyecto que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados. Estuvimos con la titular de la comisión, la senadora por la provincia de La Pampa, María de los Ángeles Igonet. Es la modificación del artículo 248, para que pueda, en el caso de que el trabajador hubiera fallecido, a quién le corresponde cobrar todos estos derechos que le han quedado pendientes. Se estaba manejando con un decreto ley muy viejo. Además, en ese mismo artículo había párrafos que están totalmente en contradicción con lo que hoy está establecido en este Código Civil tan importante que se acaba de aprobar. Así que hemos tratado de actualizarlo, de adaptarlo a la nueva legislación y de que sea un derecho más claro, expreso dentro de la Ley de Contrato de Trabajo. Es el caso de las indemnizaciones, el caso de que hubiera retribuciones que le hubieran quedado, todo esto que los pueda cobrar a quien le corresponde en el orden del derecho, por ser las personas con el vínculo más directo a la persona fallecida. Y continuamos hablando de la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que, como lo veíamos en las imágenes, contó con la presencia del titular de la misma comisión de la Cámara Baja, Héctor Recalde. Con él hablamos acerca de lo que se decidió en la reunión y que tiene que ver con la metodología de trabajo para evitar que algunos proyectos pierdan estado parlamentario. La verdad es un día muy importante. Y la iniciativa de la senadora Igonet de juntarnos, representantes de la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados con la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado, para aligerar, ponernos de acuerdo en un sistema procedimental que evite disidencia, que demora las sanciones de las leyes, pensando que el objetivo fundamental del mandato que nosotros recibimos es legislar. Y cuando uno legisla más rápido, evidentemente los resultados son mejores, ¿no es cierto? Y si legisla bien, mejor todavía. Y entonces acá ya tenemos un procedimiento como para que
tratar de evitar que haya disidencias que demoren más el proceso de formación de leyes, que haya, digamos que al no existir disidencia, obviamente las leyes salen más rápido. Él es maestro de periodistas, tiene un portal que se llama Nodal, sabe muchísimo de periodismo internacional, sobre todo de lo que pasa entre Palestina e Israel, y estuvo en el Senado de la Nación la semana pasada. Estamos hablando de Pedro Brieger, que fue distinguido con el premio Domingo Faustino Sarmiento por iniciativa de la senadora por Chaco María Pilati Vergara. Pedro Brieger creo que además de su calidad de periodista, de docente, de especialista en Derecho Internacional, tuvo el mérito de la originalidad. O sea, decían sus colegas de ser distinto. Yo hablo de la originalidad desde el punto de vista de poder inmiscuirse y dedicarse a la política latinoamericana como nadie, de crear esta página, este lugar de noticias como es Nodal, que no solamente le permite al ciudadano de a pie, sino a nosotros fundamentalmente los que tenemos algún grado de responsabilidad institucional en los destinos de nuestro país, y hablo de Argentina y de cada uno de los países que conforman la patria grande, que nos permite, o sea, a través de nuestras propias voces, poder escucharnos, conocernos, leernos y reconocernos en nuestros procesos económicos, políticos, culturales, sin ningún tipo de interferencia de otras cadenas de comunicación internacionales como son las yanqui o como son las europeas, que, o sea, toman nuestros acontecimientos y después nos venden nuestras propias noticias, pero relatadas desde el punto de vista de los intereses que ellos defienden, que casi nunca son los mismos intereses que necesitamos defender nosotros como países soberanos. Muy emocionado, nunca imaginé que el Senado me iba a distinguir por mi trabajo periodístico, y eso ya de por sí es realmente algo muy, muy importante, que en democracia se den distinciones, poder vivir en democracia. Yo crecí bajo dictaduras en la Argentina, diferentes dictaduras, así que recibir una mención en un Senado realmente en democracia es algo superlativo. Además, un parlamento que cada vez se ocupa más de los temas de América Latina y el Caribe, y como dijimos antes, yo siempre me ocupé de América Latina y el Caribe, entonces me pone muy contento saber que hoy los diputados, los senadores, el mundo periodístico también cada vez habla más de nuestra América Latina, que es tan cercana y tan querida. Se hace entrega de la máxima distinción que otorga esta casa, el Honorable Senado de la Nación Argentina. La mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, al licenciado Pedro Brieger. Fue un acto muy emotivo que contó con la presencia de otros periodistas que pusieron en valor el trabajo periodístico que lleva adelante, porque justamente trata un tema que por ahí no es el más popular, que tiene que ver con las relaciones internacionales y la situación no solo de Medio Oriente. Hay que aclarar para aquellos que les interese lo que pasa en el resto de América Latina en la página Nodal de Pedro Brieger. Pedro Brieger, muy querido y muy respetado, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Cuando va a cubrir algún evento del Parlasur, por ejemplo, es como si tuviese 18 años, como si estuviese empezando la profesión, y va y le hace nota a todo el mundo. Exactamente. Momento de hacer una nueva pausa en Edición Central, ya volvemos. Siempre me maravilló el mar. Me produce admiración, curiosidad. Soy doctor en ciencias biológicas y me especializo en peces antárticos y subantárticos. Mi carrera empezó acá, en el CADIC, el Centro Austral de Investigaciones Científicas. El centro está en Ushuaia y participa de la iniciativa Pampa Azul. A fines de los 90 la investigación en Argentina tenía poco apoyo. En CADIC pensamos en cerrar algunos días. No teníamos plata para cosas tan básicas como gas, luz y teléfono. En el 2000 accedí a una beca de CONICET para hacer un postdoctorado en Escocia. Me fui con mi familia. Y después me contrataron para trabajar en Estados Unidos. Nunca pensé en quedarme afuera.
Por eso cuando llamaron para ofrecerme regresar con trabajo, no lo dudé. Volví a Ushuaia, al mismo lugar donde había comenzado. Hoy, la inversión en ciencia es muy importante. Desde el 2009, utilizamos el buque oceanográfico Puerto Deseado para realizar expediciones al mar argentino y Antártida. En 2013, en nuestro centro se ampliaron las instalaciones, duplicando el área de investigación. En octubre voy a coordinar una campaña al Banco Namuncurá Burgut. Esa va a ser una experiencia inolvidable. Desde el punto de vista biológico, nuestro mar es increíblemente rico. Hay un enorme potencial ahí. Hay muchas posibilidades de trabajo para científicos e investigadores jóvenes. Tenemos que investigar nuestro mar. No podemos amarlo sin conocerlo. Hace más de 15 años que soy maestra. Creo que nací maestra. Pararme todos los días frente al grado y mirarle las caritas a los chicos, para mí es una gran responsabilidad. Ahí te das cuenta que el futuro de ellos también depende de vos. ¿Entendés lo que eso significa? Significa que lo que vos hacés influirá en toda su vida. Te estremece un poco eso. A veces no te sentís a la altura de ese desafío. Por eso, cuando me dijeron que ahora se lanzaba un programa de capacitación para todos los docentes del país, me asombré muchísimo. Perfeccionarse dentro del horario de trabajo, en la escuela, a lo largo de 3 años. Ya no tener que poner plata de mi bolsillo para capacitarme. Poder hacerlo junto con mis compañeras, en grupo. Ahí me dije a mí misma, es como sentirme acompañada. Es el derecho de todos los docentes a capacitarnos y el derecho de todos los chicos a aprender más. Último bloque de Edición Central, seguimos en vivo desde el Salón Azul de la Cámara Alta y ahora vamos a hablar de una actividad que se llevó adelante el viernes pasado también en el Salón Azul y que tiene que ver con el 31º Encuentro Nacional de Relaciones Públicas. Así es, estuvo destinado a jóvenes y estudiantes de esta profesión y nosotros aprovechamos la oportunidad ahí sí para hablar con Doris Capurro de YPF y de la reciente sanción de la Ley de Hidrocarburos. La Argentina está nuevamente ante una oportunidad única, el descubrimiento del gas y petróleo no convencional. Es una oportunidad para el país, somos uno de los países con mayores reservas en petróleo y gas no convencional, lo que si logramos, si somos capaces de ponerlos a producir, puede transformar al país en otra dimensión, en una capacidad de competitividad en producción industrial y para todo el país. El tema es que los recursos están, los recursos naturales están, los recursos humanos están, pero necesitamos dinero para ponerlos a producir. Y esta ley trae previsibilidad, transparencia y seguridad a los posibles inversores en el no convencional y en toda la energía en la Argentina, por lo cual creemos que la Argentina y el Congreso acaba de dar un paso muy importante a favor de lograr atraer mayores inversiones en el país en un futuro. Organizada por la senadora por la provincia de Tierra del Fuego, Roxana Latorre, se llevó adelante en el Salón de las Provincias una muestra muy interesante que muestra, valga la redundancia, distintos afiches de concientización que se pusieron en el mundo a cargo de la Organización de Naciones Unidas.
un honor estar acá como argentino, exponiendo en el Congreso y en Argentina por primera vez en mi carrera. Estos son trabajos de Naciones Unidas que vengo haciendo desde hace 15 años. Son trabajos que buscan generar esperanza en la gente en temas tan importantes para la ONU y para la humanidad sobre todo, como es la paz, los derechos humanos, la democracia, el desarrollo social, la igualdad de género, violencia sexual, en fin, un sinfín de temas. Y lo que tiene por ahí de peculiaridad es que son afiches que se han diseñado en distintos idiomas. Acá tenemos la mayoría en español, pero están hechos por lo menos en los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas. El Senado y la ONU tienen mucho en común, ¿no? Es como que los dos, tanto el Senado como Naciones Unidas, es acerca de la pluralidad de ideas, de la discusión, de tratar de hacer resoluciones que mejoren la calidad de vida de la gente. O sea que me parece que no hay lugar más propicio quizás para una muestra como esta que lo que es el Senado de la Nación. Malvinas, no te olvido, es el nombre del seminario que organizaron los combatientes que integran la comisión de APL sobre este tema. Nosotros estuvimos hablando justamente con 2 de ellos, estamos hablando de Jorge Luis Toledo Chiqui y Ricardo Daer. Si bien siempre hemos trabajado aquí en el Congreso con respecto a malvinizar, y en base a testimonios y a los actos que hacemos 2 de abril o 14 de junio, nos parecía que ahora queríamos ir un poquito más arriba y ampliar este tema, y de repente nos pareció que hacer un seminario abarcando la historia de Malvinas en su totalidad, desde el año 1494 hasta la fecha, nos parece que es mucho más importante. Yo lo voy a plantear como que hay 2 gemelas perdidas, ¿no? Y le voy a poner a la gente que se pongan un poquito de ciencia ficción, que ellos, vamos a suponer que todos tenemos 1452 años, y nos encontramos con 2 hermanas bellísimas y llenas de riqueza en aquel momento. ¿Y cómo podemos llegar a saber quién es el padre? La madre ya sabemos, cuando se desprenden del continente de Gondwana, ya sabemos que son hermanas de Argentina, pero después aparecen 3, 4 padres, entre franceses, ingleses, españoles. Y bueno, llevarles el relato, contarles el clima, contarles cómo se conformaron, contarles la conformación geológica, para demostrar que el ADN, ¿no es cierto? Un ejemplo, hasta el zorro que se encontró cuero en 1850, que se extinguió en las Malvinas, ese ADN da que es igual que el zorro de acá de Argentina. Los estudios de ballenas, de lobos marinos, de pingüinos, donde se le pone un chip y son los mismos pingüinos y las mismas ballenas continentales de nuestro país, la plataforma submarina, y después llegar a lo que ahora les interesa a ellos, que ya no es la caza y la pesca, sino el petróleo. Recién veíamos a Ricardo Daer y a Jorge Luis Toledo Chiqui, 2 personas que no se cansan de trabajar, 2 trabajadores que fueron combatientes, que siguen trabajando todos los días. Vamos a tomar contacto en este momento con la Cámara de Diputados, donde está dando su habitual informe de gestión el jefe de gabinete Jorge Capitanich. Parte de las reglas de juego. Pero informe que da, recordemos, en el Congreso ya lo hizo hace días aquí en la Cámara de Senadores, ahora lo hace allí en la Cámara de Diputados respondiendo a las preguntas de los legisladores. Para responder sistemáticamente las preguntas. Tratamos de hacer un máximo esfuerzo para garantizar la información para que llegue en tiempo y en forma y cumplir lo que estipula el artículo 101 de la Constitución Nacional. Y ustedes pueden o no compartir con el contenido ni con el razonamiento de las respuestas, pero eso no significa respetar la opinión o la idea del otro. Dicho esto, quisiera transmitir varias cuestiones de adelante para atrás, de atrás para adelante, mejor dicho. Respecto a lo que usted dice, diputado Pablo Tonelli, nosotros tenemos una agenda bilateral con todas las provincias argentinas y tenemos una agenda bilateral con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, mañana tenemos una agenda bilateral para estudiar distintas obras de infraestructura respecto, por ejemplo, al Ahí estamos escuchando al jefe de gabinete Jorge Capitanich, quien está dando su 4º informe en la Cámara de Diputados. Dio 4 informes también en la Cámara Alta, un total de 8 visitas al Parlamento para contar sobre la gestión
del gobierno, y también ayer estuvo en este Salón Azul presentando el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, Argentina Digital. Y además tiene el récord de ser, porque si uno mira la historia de este Parlamento y de los jefes de gabinete, no han sido muchos los que se presentaron aquí a dar su informe. Él lo hizo todos los meses de este año, cumpliendo con la Constitución Nacional y la reforma de 1994 que introdujo este artículo. Vamos a continuar ahora hablando de uno de los temas especiales que tiene Edición Central y Senado TV, que tiene que ver con las efemérides parlamentarias. Vamos a recordar el cupo femenino que era aprobado el 7 de noviembre de 1991. Un espacio de Senado TV para ejercitar la memoria. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Surgieron las leyes más importantes que marcaron nuestra historia. Efemérides parlamentarias. Por 140 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, el 6 de noviembre de 1991, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el cupo femenino bajo el número 24.012. Después de largas horas de debate, de la resistencia de los detractores y la presión desde las gradas del recinto de cientos de mujeres que llegaron de distintos puntos del país para presenciar la histórica sesión, la sanción de la ley del cupo convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina en aplicar un sistema de cuotas para garantizar la participación de las mujeres en el Congreso. La ley estableció un piso mínimo del 30% de participación femenina en las listas electorales. Antes de la vigencia de la reforma impulsada por la entonces senadora radical Margarita Malarro de Torres, que había presentado el proyecto el 6 de noviembre de 1989, las mujeres representaban solo el 5,4% de la Cámara de Diputados y el 8% del Senado. A 23 años de la aprobación de la ley de cupos, el número de bancas del Parlamento ocupado por mujeres supera ampliamente el porcentaje y ubica al Congreso Nacional entre los 5 con mayor presencia de género en el mundo. Efemérides parlamentarias. En el siguiente compacto de noticias, 2 notas con 2 actividades muy importantes del Congreso de la Nación. Por un lado, una reunión de la Comisión de Ambiente, cuyo titular es la senadora por la provincia de Córdoba, Norma Morandini. Y por el otro, la distinción que entregó el senador por la provincia de Corrientes, Eugenio Artaza, a 4 mujeres de esa provincia. La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta emitió dictamen favorable sobre un proyecto presentado por la senadora del FAP UNEN, Norma Morandini, para establecer presupuestos mínimos de calidad acústica. El desarrollo también nos trae desafíos de lo que genera lo humano. Vemos que crecen las ciudades, crece la actividad industrial y en la medida que crece la actividad industrial surgen lo que ya no es difícil de reconocer, que también el ruido es una contaminación. Cuando decimos no hablamos de sonido, hablamos de ruido, que es lo que crea daños en la salud, y esto ya está, la Organización Mundial de la Salud hace mucho tiempo en países y en sociedades más desarrolladas que las nuestras han podido regular, han podido legislar para establecer, cómo hay que combatir, hay que evitar, hay que proteger al ciudadano del daño en la salud que le provocan los ruidos como contaminación. De lo que se trata es que tengamos una ley de presupuestos mínimos, esto es que hay un mínimo que tiene que ser igual para todas las provincias, pero las provincias van a ser las que después tienen que determinar la zonificación, tienen que ejercer el control de policías y ver cómo van a atenuar los daños que provoca la contaminación ambiental, ¿no? La contaminación del ruido ambiental. Por iniciativa del senador de la UCR, Eugenio Nito Artaza, el senador de la Nación distinguió con la mención de honor, Domingo Faustino Sarmiento, a 6 mujeres correntinas por su trayectoria en el área social, cultural y en el periodismo. Ante un salón Arturo Ilia colmado, María Elina Morales Segovia, Elsa Elena Gómez Morilla, Cristina del Castillo, Miriam Fleitas, Verónica García Torrent y Cristina Casullo de Aides recibieron la máxima distinción que otorga el cuerpo legislativo. Durante la ceremonia, Artaza destacó la vocación de servicio de las mujeres distinguidas, lo que las hace merecedoras del Premio Sarmiento.
Estamos llegando al final de Edición Central, pero sigue en Senado TV porque a continuación viene Futuro Abierto. Y a las 21 horas se va a poder ver una nota que se le hizo en el programa Momentos al doctor Pedro Can, quien fue distinguido con el premio Sarmiento por la senadora María Laura Leguizamón este año, quien además es titular de la Fundación Huésped. Así que si quieren ver una nota sobre SIDA, una nota seria y que nos va a contar lo que pasaba en los 80 con la epidemia. Al doctor Pedro Can y a sus colaboradores se lo llamaba la patota rosa. Imagínense la ignorancia y la discriminación que vivíamos en ese momento. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Es verdad cuando la gente dice que la medicina es una profesión sacrificada. Los médicos somos médicos en todos lados, en casa, en la calle, en el consultorio y en el hospital. Cuando empecé a trabajar en la guardia fue duro. Me angustiaba muchísimo. Hasta pensé en dejarlo. ¿Esto es lo que elegí?, me preguntaba. Después veía a mis compañeros dejando todo en una emergencia, en un parto o en el quirófano. Ellos nunca bajaron los brazos. Porque acá el resultado no es sacar un producto mejor o peor. El resultado puede ser salvarle la vida a alguien. ¿Sabés lo que vale verle la cara a un nene que vuelve a sonreír? Eso no tiene precio. No importa quién sea el paciente. Acá atendemos a todo el mundo. En otros países, si no tenés el carnet con el último cupón de pago, te dejan en la puerta. Por eso, aunque a veces las cosas se compliquen o no demos abasto, yo apoyo la salud pública de calidad. Y porque el Estado argentino ve personas, no números. Y porque cada año tenemos nuevos y mejores hospitales.